Para poder hablar del diseño moderno, tenemos que entender su evolución. Esto sería estudiando los principios de la comunicación gráfica y que obviamente va ligado con la evolución del arte. Todos sabemos que la comunicación gráfica inició en las cuevas de Altamira con las pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres más tarde evolucionaron a la escritura pictográfica, en la que un gráfico equivale a un símbolo icónico, o sea figurativo. Es decir, que se dibujaba lo que se quiere decir y mediante la unión de pictogramas se generaban ideas, como en el caso de los sumerios. También hubo otros sistemas primitivos de escritura derivados de la pictografía, como la escritura cuneiforme, en la que los caracteres estaban compuestos de formas anguladas o de cuña, de ahí su nombre, y que en un principio servía para llevar cuentas y transacciones. Más tarde, el sistema cuneiforme evolucionó de tal manera que ya contaba con símbolos que representaban palabras. Estos sistemas no son de carácter abstracto, a diferencia de otros como los jeroglíficos egipcios o los logogramas chinos, que representan ideas. De ahí viene el nombre de ideografía. Vamos por partes. Los jeroglíficos son un sistema complejo. A pesar de que hubo jeroglíficos sumerios y de otras partes de Mesopotamia, los más famosos fueron los jeroglíficos egipcios. En Egipto, la escritura jeroglífica era meramente sagrada y sus usos eran limitados, más que nada al terreno del espiritual y lo mágico. Estos jeroglíficos surgen de la necesidad. Los escribas usaban al principio pictogramas, pero se dieron cuenta de que los mensajes que querían transmitir no cabían en un sistema de escritura tan simple, así que se las ingeniaron para que sus gráficos transmitieran ideas, tuvieran un valor fonético y dependieran del acomodo para su interpretación, es decir, contexto. Fonema se refiere a que una palabra equivale a un sonido. Los chinos, por su parte, observaron la naturaleza y comenzaron a abstraerla en gráficos. Estos gráficos abstractos servían para expresar un concepto, y de la misma manera que los jeroglíficos, cambiaba su interpretación de acuerdo a cómo se relacionaba con otros ideogramas. Entonces, los ideogramas tienen un valor fonético, cambian su significado dependiendo de qué otros símbolos los rodeen y no constituyen un sistema alfabético. Solo para aclarar, los dos son ideogramas, pero los jeroglíficos tienen una aproximación gráfica mayor a los pictogramas y la caligrafía desarrollada por los chinos está más cercana a la abstracción, sobre todo porque la caligrafía china es un sistema conocido como logograma, en donde este gráfico también equivale a una palabra. El cómo también es importante, pues los usos de los jeroglíficos en ambos casos se usaban de manera espiritual, de manera primordial, como ya dijimos, pero a los chinos les gustaban las movidas como la adivinación, la protección, los textos sagrados e incluso propiedades. Tenían la costumbre de representar familias o hasta dinastías enteras con un ideograma, y donde se viera este ideograma o si había textos sellados con estos ideogramas, era como si la máxima autoridad de dicha familia estuviera ahí presente. Los egipcios, por su parte, ponían jeroglíficos en cámaras mortuorias o sagradas donde se representaba la historia del pueblo o la vida de tal o cual emperador, y si recordamos, los egipcios usaban una forma de escritura más cercana a la narración, con una voz en off y todo, y complementando obviamente con ilustraciones que juntaban al texto con lo que se estaba viendo, es decir, lo completaban directamente. Los chinos eran más de pergaminos y de darle valor al texto e ilustrar dicho texto con algunos gráficos meramente decorativos. Esto fue importante pues en la Edad Media, es decir, allá por los siglos del 10 al 12, surgieron manuscritos que ocupaban una estructura similar, con un texto de carácter religioso o espiritual, si lo queremos ver así, la mayoría de las veces ilustrado con gráficos complementarios que añadían valor y dramatismo al texto. A esos manuscritos se les conocía como manuscritos iluminados, debido a que estaban hechos también con hojas de plata y oro. Pero nos estamos adelantando un poquito. Regresando a China, fue en este país en el que nació lo que Philip Mex considera el segundo invento más importante de la humanidad después de la escritura, la imprenta. Yo considero por mi parte que el mejor invento de la humanidad es el internet. Claro, después de la pizza. La imprenta no nació así porque sí, como todo gran invento tuvo un proceso, y es que los chinos siempre han tenido esto de perfeccionar lo que sea que hacen. Iniciemos por lo más simple, los gráficos. Primero se hacen los logogramas, luego se recortan y se pegan en el soporte del texto para generar un pequeño relieve.
Más tarde se hicieron sellos en relieves de madera y estos se marcaban en los textos. Esto fue evolucionando a algo llamado tipos móviles, que eran pequeños grabados de estos logogramas, algo así como muchos sellos con cada uno de estos símbolos y que se acomodan a voluntad para tener como una plantilla que sería entintada y que al momento de prensarse con el papel, los relieves se marcarían en el soporte. Esta imprenta sería más tarde la que inspiraría a Johannes Gutenberg. Solo a manera de curiosidad, los chinos, como digo, experimentaban mucho con las artes gráficas artesanales, y fue aquí donde también se inventó el sistema de impresión basado en mallas, lo que más tarde sería la serigrafía. Regresemos un poco al 2000 a.C. Allá por lo que es Siria e Israel, existía una pequeña ciudad llamada Fenicia. Estos carnalitos fueron unos chingones en el agua, eran mercaderes y su localización geográfica, es decir, en el mar Mediterráneo, entre Egipto y Mesopotamia, les dio un impulso tremendo en su aportación máxima a la humanidad, es decir, el alfabeto. Como ya dije, estos compas recibieron mucha información por parte de los mesopotamios y de los egipcios, y entre ellos está la escritura cuneiforme mesopotámica, que les latió mucho la verdad, y lograron abstraer en su alfabeto fonético. Este alfabeto para el año 1000 a.C. fue elegido por los griegos para ser parte de la nueva cuna de la civilización y posteriormente mejorado por los mismos. Más tarde, cuando los romanos conquistaron Grecia, adoptaron también este alfabeto latino y lo modificaron añadiendo caracteres y estilizándolo gráficamente. De aquí vienen los serifs, que son extensiones de algunas esquinas de estos caracteres, e incluso hay una tipografía denominada como romana, creada pues por estos carnales. Por cierto, ahorita que hablamos de Grecia, sus antecedentes tipográficos tienen mucho que ver con el sistema de escritura lineal A, considerado muerto, y el lineal B, desarrollado por los cretenses, que fue el que combinaron con el alfabeto fenicio para dar una forma al protoalfabeto. Y hasta aquí algunos highlights de la evolución del diseño gráfico en el mundo antiguo. Recordemos que la caída de Roma trajo consigo el inicio de la Edad Media, de la que platicaremos en otro momento, en el video de la Edad Media. Eso es todo por ahora. Yo soy Serpencito y si te gustó esa información, compártela con tus amigos. Muchas gracias. Adiós.